Y lo primero en esta tarde tiene que ver con el caso del ingeniero Kanazawa, ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Su muerte en extrañas circunstancias, aún con datos sueltos que van dejando algunas cuestiones para el análisis. En un primer momento se conocía el fin de semana respecto a su desaparición. Una denuncia que se hizo el 13 de febrero, pero una desaparición que data en realidad del 7 de febrero. El 7 de febrero desaparece, es la última vez que se sabe de él. El 9 de febrero se encuentra un cuerpo en la zona de San Pedro del Paraná y ese cuerpo no fue analizado porque hasta ese momento no había una denuncia, dice la policía, respecto a la desaparición del ingeniero Kanazawa, porque ya se encontraba en estado de descomposición. Ordenaron que el cuerpo sea llevado a una fosa común, pero luego, el 13 de febrero, se daba la denuncia en sede policial de la desaparición de Kanazawa. El 15 de febrero, ayer, cerca del mediodía, se analizaba dactilarmente a ver a quién podía corresponder el cuerpo y los datos se compadecían con los datos de la cédula del ingeniero Kanazawa. La investigación lleva a partir de ahí allanamientos. ¿Qué novedades existen? ¿Cómo relatamos este crimen y esta misteriosa desaparición originalmente y luego la muerte del exdirector de la DINAC, Cristian? Buenas tardes, Santiago, Sani, a toda la gran teleaudiencia. Y es exactamente así como acabas de relatar, Santiago. Esto se daba a conocer justamente recién el día de ayer, más bien la confirmación de quién sería, en este caso, la persona hallada en un matorral, prácticamente en una zona boscosa en la compañía Potrero Ribaté de San Pedro del Paraná, con una herida sumamente cortante a la altura del cuello y cubierto con gajos en ese sitio, y que fue hallado por un vecino que dio aviso a los efectivos policiales de la comisaría séptima. Hay que decir que esto ocurría el pasado lunes 9 de febrero, justamente allí, hasta allí llegan los agentes de criminalística, en donde toman, en este caso, las huellas dactilares, o lo poco que quedan, porque hay que tener en cuenta que al menos la mano izquierda, al menos los dedos de la mano izquierda no tenían la falange, lo que de alguna forma dificultaba un poco también. Esto se lleva hasta la ciudad de Encarnación, pero allí no tienen una información exacta de que sí o no se trataba de esta persona, por ende se envía hasta la capital del país, al departamento de criminalística, en donde recién ayer se daba a conocer de que realmente quién era la persona fallecida, y a partir de ahí también este hombre identificado como Oscar Darío Zacarías, quien de alguna forma había adquirido el dispositivo de la víctima fatal a un bajo costo en la zona del barrio San Isidro, etapa 8 en Encarnación. Este llega hasta la comisaría Santiago y da a conocer de que él adquirió el aparato celular, encontró la cuenta bancaria abierta e hizo uso de la misma, gastando más de 50 millones de guaraníes. Él se entrega a la Policía Nacional y allí confiesa aparentemente de dónde adquirió el aparato celular, quién lo vendió, y esto moviliza rápidamente a la Policía Nacional el día de ayer domingo hasta la vivienda que fue allanada en el barrio San Isidro, etapa 8. Allí justamente se levantaron evidencias importantes como una tijera, así también había chip con rastros o de sangre, lo que decía también las autoridades locales. Hubo huellas al menos de que ingresó en el predio una camioneta, había mangueras, grifos, esponjas, de que presuntamente el vehículo se lavó en ese sitio y que posteriormente se hizo desaparecer del lugar. Hay que decir que también él daba a conocer quién le vendía el aparato celular, y allí queda detenido este agente militar Rubén Llano, quien prestaba servicios en la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú. A partir de allí comienza nuevamente una gran investigación, porque faltaba la pieza fundamental, que sería en este caso la camioneta de la víctima fatal, que se hallaba desaparecida desde la fecha 7 de febrero, que sería el sábado, en donde se lo ve por última vez prácticamente saliendo de su vivienda de San Lorenzo, y por detrás se lo veía claramente también a este agente militar, que se presume lo acompañó desde allí hasta la ciudad de Encarnación,
y posteriormente desde ese sitio hasta la zona de San Pedro del Paraná es lo que se presume, y no se descarta tampoco la posibilidad de que el crimen haya ocurrido en el interior del vehículo y hayan llegado hasta la compañía Potrero Uruguaté, en donde lo arrojaron, e incluso se menciona que lo arrastraron al menos 40 metros hasta llegar en el punto donde quedó abandonado el cuerpo y finalmente cubierto por matorrales, y que fue descubierto por vecinos en ese lugar, Santiago. Ahí, respecto a eso último que acabas de decir, si tomáramos como hipótesis que hubo una discusión ya el 7 de febrero de camino a Encarnación en el departamento de Itapúa, ahí ya habría tenido participación también el hombre que compra o que se queda con el teléfono celular, o habría sido exclusivamente la participación del efectivo militar hasta ese momento, y luego le vende el teléfono celular de Canasagua a un precio bajo y hacen las transacciones que hacen finalmente con el teléfono de Canasagua. Asimismo, como mencionaba Santiago, se presume que la única participación sería de este agente militar que viajó con él prácticamente desde la capital del país hasta Encarnación. Hay que tener en cuenta que aparentemente este hombre identificado como Oscar Darío Zacarías había adquirido el aparato celular recién el día lunes 9 de febrero en horas de la mañana de la vivienda, y que supuestamente le había entregado justamente este agente militar. La casa sería de la hermana del hoy detenido, el sargento justamente, que fue llevado hasta la capital del país. Ahora, los lugareños de la compañía Potrero Uruguaté, quienes se encontraban buscando leña en ese lugar, se percataron de un olor sumamente fuerte en el sitio, se acercaron a ver algo extraño que había en ese lugar y finalmente constataron, bueno, luego de un gran susto justamente, de que se trataba del cuerpo de una persona, y tuvieron que dar aviso a la Policía Nacional. Hasta ese momento no se tenía la identidad del hombre. Esto ocurría el último lunes 9 de febrero. Recién el 13 de febrero los familiares hacen la denuncia formal, y allí de alguna forma se moviliza nuevamente toda la cúpula policial, e incluso desde la capital del país, desde el Departamento de Criminalística, hacen un pedido especial de que si se encuentran cuerpos y que si aún no fueron identificados, rever las huellas dactilares y enviar hasta la capital del país para comprobar si se trata o no del ingeniero Canasagua, que finalmente se daba de esa forma aquí en el departamento de Itapúa. Si te parece, hay una primera parte al menos de uno de los lugareños que hablaba de cómo encontró el cuerpo. En este caso hablamos de Silvio Viveros y de su padrastro también, Francisco Benítez, quien hablaba al respecto. Dale. No, no nhà nó bị đến đâu như tiêu biểu bia xây chứ. Bị 2 mét hả bé anh mong như thế. Pero que cuál lento más algo đấy. Da, el tila que acá vaya te iría. Va, ese niño anduvo en orden de esa ponate con el cuerpo tico cubierto. Esa point de. Pero oye está papaite. Oye, ya ho y circa cam. Gajo. No bajo. Ahorita ese reaccionaba ella, po. Yo este llega a avisarla para dar un beiro hoyo. Te joño un día. Lo hoyo un día. Ahorita de jurí, bebé. Pues ya da 2 metros y de cuidía, ya po. Que ya. Va, bella, po. Claro, yo lo avisarla y ya ve o la policía ahí. Bueno, hasta aquí tenemos entonces un cuidador que encuentra el cuerpo, da aviso a las autoridades, y en ese momento, 9 de febrero, el cuerpo ya estaba en un estado de descomposición que no permitía identificar de quién se trataba. Y recordando, Cristian, que ante el cuestionamiento de por qué, si estaba desaparecido desde el 7 Canasagua, no asociaron con la posibilidad de que se trate de él, la policía lo que repite es: señores, hasta el 13 de febrero nadie sabía, en términos policiales o en el ámbito policial, que Canasagua estaba desaparecido, porque recién el 13 se denunció su desaparición. Efectivamente. ¿Y qué sucede, Santiago, en cuanto a este cuerpo que fue hallado en ese
lugar. Presuntamente creían que se trataba de un indígena que de alguna forma se enfrentó con otro y que lo dejaron tirado en ese sitio y que finalmente, al no lograr la identidad del mismo, lo entierran o se decide de alguna forma que se entierre en una fosa común en el cementerio local de San Pedro del Paraná. Finalmente, el día de ayer domingo tuvieron que exhumar el cuerpo del ingeniero Canazagua para ser enviado vía aérea hasta la capital del país, en donde finalmente hoy en horas de la mañana recién se le realizó la necropsia para tener mayores datos también. Ahora, ¿qué iba a suceder si realmente no se hacía una denuncia formal en cuanto a la desaparición del ingeniero? ¿Esto cómo quedaría, Santiago, realmente? Claro, esa es una hipótesis que uno plantea y de ahí todos los comentarios surgen. Claro, si se tratara de un indígena no importaría entonces una investigación, plantean muchos, pero lo que dice la policía es que ya no tenía muchos elementos supuestamente para contrastar la huella dactilar con alguna base de datos particularmente. Pero hablamos con el fiscal. ¿Qué es lo que dice el fiscal como para dar seguimiento a esta investigación? ¿Y quién de los fiscales? Porque son varios los que tomaron algún tipo de intervención. El fiscal que primeramente ordena que se ha llevado el cuerpo a una fosa común, luego el fiscal que realiza los allanamientos en la zona, luego el fiscal Delfino que también toma intervención ya respecto a la causa grande del ingeniero Canazagua, digamos. Bueno, en este caso hay que mencionar que hoy en horas de la tarde, cerca de las 14 horas, tras un trabajo realmente exhaustivo por parte de los agentes policiales, tanto del Departamento de Antisecuestro, investigaciones, durante la noche de ayer domingo, prácticamente madrugada y hoy durante toda la mañana, estaban buscando la última pieza, en este caso la camioneta que se encontraba desaparecida justamente, y cerca de las 14 horas, Santiago, se logra ubicar el vehículo en una zona de vegetación, en una zona de cultivos en la compañía Toro Cané, aquí en el distrito de Alto Verá, lugar donde nos encontramos en estos momentos realmente, y queda distante a 92 kilómetros exactamente de donde fue arrojado el cuerpo del ingeniero Canazagua, y posteriormente el que de alguna forma conducía o el sospechoso que venía a bordo de la camioneta tuvo que pasar realmente casi 100 kilómetros, caminos vecinales, zona de cultivo, zona de vegetación, un camino prácticamente que alguien tenía que ser conocedor del lugar para finalmente meter ese vehículo en esa zona boscosa, y no se descarta tampoco la participación de una tercera persona quien llegó hasta el sitio, lo rescata a él luego de haber dejado la camioneta abandonada y huyen de ese lugar. Hay que tener en cuenta también que la vivienda real de este hombre quedaba a unos 1000 metros aproximadamente de donde se halló la camioneta aquí en la zona de Alto Vera. Pero si te parece, compartimos lo que refiere el fiscal Héctor Garay con relación a las evidencias que se hallaron en el interior de la camioneta de la víctima fatal. En este caso hablamos de un vehículo de alta gama. Dale. Hemos llegado hasta un lugar lejano en la comunidad de Alto Verá donde fue abandonada la camioneta Chevrolet S10, ¿verdad? Fíjate, mira la cámara, por favor. Se está procediendo a verificar la presencia de huellas dactilares u otros elementos para que se puedan levantar todas las evidencias disponibles para que pueda ser trasladado posteriormente a la ciudad de Asunción. Bueno, al menos hay un olor fuerte, lo que sale al menos del habitáculo del vehículo. Del interior se percibe cierto olor, pero no. ¿De qué se trata? Ya los técnicos son los que van a definir de qué provienen esos olores. Ahora, se ve fácilmente que el tablero está muy dañado. La parte frontal de la radio aparentemente fue retirado, quizás para tratar de ocultar por si tenía algún sistema de señal para perseguir el rastreo GPS. Levantaste un testimonio también muy relevante que hace al núcleo familiar del militar que fue detenido. Primero aclarar, Cristian, que desde la vocería militar, el propio ministro de Defensa realmente, ha dicho que este efectivo militar no era custodio de Canazagua, porque en algún momento se había dicho que podía tratarse de su custodio. Él dijo que no era su custodio, que no estaba asignado al ingeniero Canazagua, que no tenía, de hecho, el ingeniero Canazagua un custodio que haya sido designado por el ámbito militar o desde el ámbito militar. Y a partir de ahí fuimos hasta su familia. El hermano habló con vos y se lo notaba claramente afectado al relatar parte de la historia del militar detenido,
parte de la historia familiar también, y hasta cómo afectó a su madre el momento en el que él egresó y lo que podría implicar esta noticia luego de haber ingresado a la milicia. Asimismo, Santiago, y se trata de Pedro Llano, el hermano del agente militar hoy detenido. Este llegaba hasta la vivienda allí en la ciudad de Encarnación, la cual fue allanada. Él estaba totalmente destrozado, él estaba triste, decía también que su madre ya quedó prácticamente internada luego de conocer lo que había sucedido con su hijo, a quien ellos prácticamente le confiaron todo. ¿Por qué? Porque tuvieron que vender incluso animales, sacar créditos bancarios de alguna forma para que él pueda culminar su carrera militar y ser alguien en la vida. Penosamente, él les llegó a pagar de esa forma, decía Pedro Llano, porque somos una familia de bajos recursos, pero que somos una familia trabajadora y vemos siempre con honestidad la posibilidad de salir adelante. Hace 17 años ellos están instalados en el distrito de Campo-Iretá, pero son oriundos aquí de la localidad de Alto Verá. Si te parece, podemos compartir también el testimonio de Pedro Llano, el hermano del hoy detenido que fue llevado hasta la capital del país. Dale. Y nosotros, yo estaba, como siempre lo hago, el tema de los trabajos comunitarios en el barrio. Estaba con mi hijo y... ¿Familia trabajadora? Familia trabajadora. Sí. No, un hermano que... No sé cómo te voy a... No fuerte para la familia, un golpe muy duro también. Mamá está internada ahora. Está mal. Por todo el sacrificio que ustedes hicieron por él también. Eso me cuesta. Vendemos animales. Para que él pueda culminar su estudio. Yo vendí proyectos por él. No es fácil. Yo no le voy a negar. No le voy a decir que le voy a negar a mi hermano. Ese es mi menor. La amo mucho y yo no tengo nada que ocultarle. No sé lo que pasó con él. Triste situación. Triste y mamá no sé si va a salir más del hospital ahora. Él me dijo que estaba trabajando en Ciudad del Este, algo así lo último. Sí. No viene tanto en casa, él viene y van con los compañeros de él y por ahí siempre anda, ¿verdad? Con la junta, con sus compañeros y viene de paso. Y los investigadores del crimen de Félix Kanazawa creen que él fue asesinado ya ese mismo día en que lo retiraron de su casa en San Lorenzo. El autor material del crimen creen que se trata justamente de este agente militar ya detenido y su cómplice sería un civil. Y hasta el momento no se sabe el móvil de este crimen, Iván, y siguen las investigaciones. Es lo que sigue siendo investigado por las autoridades, Sani. El subcomandante de la Policía Nacional, el comisario general César Silguero, habló el día de hoy al respecto, porque en un primer momento ha sido objeto de crítica el hecho de que se haya tenido un cuerpo y que tan rápidamente se lo haya desechado como un NN, ordenando que este cuerpo sea enterrado de esta forma en la localidad de San Pedro del Paraná. Y lo que decía en este aspecto el subcomandante de la Policía Nacional es que las huellas digitales que se tomaron en un primer momento no eran muy claras, por eso no arrojó un resultado ya que sea válido. Explicó que cuando se tenía la información de una persona desaparecida, ya con ese dato más preciso se hace una comparación y es allí que se logra confirmar la identidad del fallecido, quien según la investigación de la Policía Nacional es una persona que fue ultimada dentro de la camioneta. Es decir, para la policía, Félix Kanazawa fue asesinado dentro de su propia camioneta y posteriormente su cuerpo fue arrastrado hasta el lugar en donde se produjo el hallazgo. Vamos a escuchar lo que decía en este aspecto el subcomandante de la Policía Nacional, César Silguero. En principio, el personal militar que sería el sospechoso, digamos, como el autor del hecho en sí. Y la persona, el tal Zacarías, sería ya, digamos, como nexo o cómplice posterior ya del evento. ¿Cómo se explica que tardó tiempo para identificar el cuerpo? Se lo enterró incluso y posterior a ello recién pudieron saber que se trataba de Kanazawa.
Bueno, hay que entender que en ese momento no había ninguna denuncia, estábamos hablando de un cadáver ya en estado de putrefacción. Criminalística hizo su tarea en relación a buscar técnicas especiales para poder levantar las huellas de una de las manos que estaba, digamos, relativamente como para hacer, digamos, el levantamiento. Evidentemente, digamos, la huella obtenida no tenía la nitidez necesaria. Por eso justamente una vez que se tuvo, digamos, la sospecha de que podría ser él, se hizo un cotejo directo y eso fue lo que, digamos, llevó a la identificación. Vamos a ver qué nos dicen los médicos en relación a la necropsia y, por supuesto, ubicar el vehículo, que para nosotros sería el lugar de muerte, ¿no? Y el lugar del hallazgo sería donde se encontró el cuerpo. Y vamos a esperar, digamos, que termine los trabajos preliminares a fin de poder dar mayor información o detalles de acuerdo a lo que la Fiscalía y los investigadores principales consideran pertinente. ¿El móvil del crimen, subcomandante, es todavía prematuro decir o hay alguna significancia? No quisiera yo hablar aún de eso, esto todavía es incipiente. Lo importante es de que el avance investigativo es importante, de ahí a que el informe preliminar de la policía ha, digamos, servido para poder ordenar la detención de estas personas. Y el compañero Iván Páez tiene parte de lo que refirió el doctor Pablo Lemir, el médico forense, que hizo el estudio del cuerpo junto a su equipo propiamente. ¿Qué refirió el doctor Pablo Lemir desde la Fiscalía con relación a la muerte y a la causa de muerte del ingeniero Canazagua, Iván? Tras la autopsia, el doctor Pablo Lemir confirmaba que la data de muerte, es decir, la fecha en que se produce el homicidio de Félix Canazagua, se corresponde con el mismo día en que el hombre desaparecía. Recordemos que la denuncia llegó una semana después, sin embargo, esta autopsia confirma que él es asesinado el mismo día en que sale de su vivienda allí en la ciudad de San Lorenzo. También refirió que fue utilizada un arma blanca, un arma cortopunzante que le produce una herida de unos 12 centímetros a la altura del cuello, una herida que se realiza de derecha a izquierda y que finalmente la causa de muerte es un shock hipovolémico, es decir, la cantidad de sangre que pierde esta persona, el ingeniero, luego de recibir esta herida a la altura del cuello. También decía que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición debido a las altas temperaturas que se tenían en la fecha y que este estudio confirma efectivamente que la data de muerte es la fecha en la que el ingeniero desaparecía. Escuchamos lo que decía el doctor Pablo Lemir al término de la autopsia. No se trata de una muerte por un shock hipovolémico, es decir, porque perdió gran parte del volumen sanguíneo. Esto es debido a una herida de 12 centímetros a nivel del cuello que actúa o corta, digamos, los vasos sanguíneos principales del cuello, provocando la hemorragia masiva. La herida se produjo de derecha a izquierda, incluso llega a afectar la tráquea, en la cara lateral derecha de la tráquea, con un corte de 1,5 centímetros y provoca una muerte que se produce en minutos. También confirmamos que el lugar del hallazgo del cuerpo no es la escena primaria. Es decir, se trata de una escena secundaria en el sentido de que ahí fue arrojado o depositado, por así decirlo, el cuerpo. Detectamos signos de arrastre, lesiones de arrastre a nivel del tórax y el abdomen. Es decir, que boca abajo fue arrastrado el cuerpo hasta llevar a este lugar donde fue depositado finalmente. Presenta, por las coloraciones y las características de las fotografías proveídas por el médico forense del lugar del levantamiento, que nos envió todo su paquete informativo, su dossier informativo, incluyendo las fotos que tomó en el lugar. Las características nos dan que tenía una data de fallecimiento al momento del hallazgo de aproximadamente 48 horas. Eso significa que como el cuerpo se encontró al 9 a la mañana, estaríamos hablando del día 7 aproximadamente como el día del fallecimiento. En el momento, el día 9, se tomaron las huellas dactilares para su procesamiento y su identificación.
pero lamentablemente no sabría por qué motivo no se consiguió la identidad en ese mismo momento y se enterró como NN. ¿Se tenía que trasladar a la morgue directamente, doctor? A ver, en un escenario ideal sí es interesante siempre hacer las autopsias lo más cercano posible al hallazgo, lo más cercano posible al momento del fallecimiento. Y ambos detenidos sospechosos de estar involucrados en el crimen del ingeniero Félix Kanazawa se presentaron ante la Fiscalía. Brevemente hablaron con la prensa, sobre todo el principal sospechoso, Ricardo, que dijo que después iba a dar más detalles. Sí, efectivamente, Sani, fue así. Él se presentó, de hecho, hoy ante el Ministerio Público, pero no brindó declaraciones, porque se presentó sin un abogado que lo pueda justamente defender técnicamente en este proceso en el cual él es el principal sospechoso. Nos referimos al sargento primero Remigio Llano López, de 25 años, que estaría detrás de este terrible crimen cometido contra el ingeniero Kanazawa. Él también pudo conversar con nosotros ya en la sede de la Dirección de Antisecuestros de la Policía Nacional, donde él dijo, palabras más, palabras menos, que en otro momento estaría brindando mayores declaraciones, que él se va a someter, por supuesto, al proceso, ya está detenido, y que cuando converse con su abogado estaría brindando más detalles. Pero escuchemos a continuación lo que mencionaba Remigio Llano López, principal sospechoso del crimen del ingeniero Kanazawa. Te están vinculando con un homicidio. Sí. Remigio, ¿qué podés decir? ¿Cuál fue tu participación? ¿Sos responsable de este crimen? Voy a guardar comentarios hasta vamos a seguir el protocolo, todo el procedimiento y después... ¿Hace cuánto tiempo le conocí al señor Kanazawa? Voy a estar avisando para el testimonio. Pero ¿y no declaraste hoy? Solamente se le llega a mi familia que estoy bien y una sincera disculpa a mis formadores por esta situación. Remigio, pero estuviste con Kanazawa, se te veía en esa filmación. ¿Dónde fueron con él? ¿A dónde le llevaste? Sin comentarios. Pero ¿Es inocente de este hecho? Sin comentarios. ¿Eran amigos ustedes? ¿Hace cuánto tiempo se conocían? Al menos podés aportar ese dato, Remigio. No gaste su palabra, es sin comentarios hasta el momento. Voy a estar avisando para estar hablando. Y el otro sospechoso, el civil, no quiso hablar. Fue incluso más parco porque no declaró ante la Fiscalía y tampoco habló con la prensa. ¿Es así, Ricardo? No, en este caso nos referimos a Óscar Zacarías. Él sí, Sani, brindó declaraciones ante el Ministerio Público porque él se presentó con su abogado. Ya en la sede de la Dirección de Antisecuestro de la Policía Nacional volvió a conversar con nosotros, si bien, por supuesto, de forma más bien limitada, sin aportar mayores detalles. Lo que sí confirmó nuevamente es que él compró el teléfono celular de Remigio, que el contacto se dio a través de las redes sociales, que él incluso se fue hasta la casa de este militar, allí en la zona de Encarnación, de donde lo compró por la suma de 500.000 guaraníes. Ahora, cuando ya le consultamos más detalles sobre la utilización de la cuenta bancaria para la compra de teléfonos de alta gama y otros objetos de valor, allí él ya no quiso brindar ningún tipo de declaración. Pero escuchemos a continuación lo que mencionaba el detenido Óscar Zacarías. ¿Cuál es la relación que tenés con él? ¿Le conocés? No, nunca. ¿La primera vez que lo viste cuando compraste el celular? Así mismo. ¿Y cómo llegaste con el celular? No te entiendo. ¿Cómo llegaste hasta el celular, digo? Yo le compré el teléfono a él. ¿Pero él cómo te contactó? Por WhatsApp, por Messenger. ¿Por cuánto te vendió el teléfono? 500.000 guaraníes. ¿No te pareció raro el precio? No. Óscar, cuando viste que la cuenta bancaria estaba abierta, ¿por qué decidiste utilizar? Sin comentarios. Y el uso de la tecnología, Ricardo, siempre deja rastros. ¿Qué es lo que dijo la policía?
Sí, por supuesto. La policía dice que en este caso digamos, las líneas investigativas se basó justamente en poder rastrear el teléfono celular del ingeniero Félix Canazagua, a partir del cual pudieron dar justamente con Oscar, el que compró el teléfono celular. A partir de allí, esta persona aportó a la policía mayores datos, brindó, por ejemplo, el dato de quién era el vendedor de ese teléfono celular, cuál era la casa en la que él había ido. Incluso él decía que pudo ver que la camioneta que fue hallada el día de hoy estaba estacionada dentro de la vivienda. También la policía dijo que tuvo que hacer un rastrillaje por varias zonas de la localidad, departamento de Itapúa, porque debido a que habían desactivado el sistema GPS que tenía la camioneta, que a lo mejor hubiera permitido localizar mucho más rápido este vehículo. Sin embargo, bueno, a partir de ese trabajo de rastrillaje intenso que se realizó, finalmente pudieron dar con la camioneta, que a lo mejor va a aportar también mayores datos, debido a que la policía cree que el homicidio ocurrió en el interior del rodado. Pero escuchemos a continuación lo que menciona el comisario Juan Pereira, que es director de antisecuestros de la Policía Nacional. Se da la detención. En lo sucesivo se procede a los allanamientos en la zona de Encarnación, los allanamientos de 2 viviendas, de las cuales una de ellas de suma importancia en el sentido de que presumiblemente la camioneta de la víctima había sido introducida en esa vivienda, y también se realiza el levantamiento de varias evidencias, varios indicios. Todo eso va a ser sometido a un estudio técnico por parte de la Dirección de Criminalística. Ahora, también se logra encontrar huellas de neumáticos. Eso también está sometido a estudio para determinar si la huella del neumático corresponde a la camioneta Chevrolet, que también en horas de la tarde ahora, recientemente, fue hallada por personal del Departamento de Antisecuestro, puesto que se inicia una búsqueda en todo el departamento de Itapúa especialmente. Luego se va reduciendo el radio de acción de búsqueda. Es así que se logra encontrar la camioneta en una zona boscosa, distante aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad de Encarnación, es decir, a 130 kilómetros aproximadamente del lugar del allanamiento del día de ayer, en el cual posiblemente ingresó la camioneta, se da el hallazgo. En ese sentido, también ambos detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público bajo segura custodia a cargo de esta dirección. Bueno, pero ¿qué es lo que dice el abogado de uno de los detenidos, del hombre que se queda con el teléfono celular del ingeniero Canazagua y que luego es rastreado, monitoreado, realizando las compras, por ejemplo, en el este del país, Ricardo? Exactamente, el abogado Rolando Cáceres, que ejerce la defensa de Oscar Zacarías, justamente confirmó ese dato que ya brindaba el mismo sospechoso de comprar el teléfono y utilizar la cuenta bancaria para hacer compras millonarias. Él decía justamente que lo compró este teléfono celular, que fue hasta el este del país, en Ciudad del Este, para realizar esta compra. Decía que su cliente no está implicado en el crimen, que en todo caso, decía él, que puede o podría tener una participación o responder por hurtos o también por delitos informáticos. Es lo que decía el abogado. Podemos escuchar lo que mencionaba en la siguiente nota. Él se pone en comunicación conmigo, horas de la tarde. Yo me pongo en comunicación con gente de antisecuestro. A través de eso hablamos con el fiscal Delfino ahora. Él se pone a disposición, él se entrega, hace entrega de los teléfonos celulares. Él compra este teléfono celular a través de las redes. Él tenía una propaganda en Facebook, creo, donde él decía que compraba y vendía celulares. A través de eso, esta persona se pone en comunicación con él, le vende el teléfono y también compra 2 iPhone 17 de mi cliente. Posteriormente a eso, mi cliente encuentra la aplicación abierta del banco, ¿verdad? Y sí,
Él realizó algunas compras en Ciudad del Este, en varios locales, y bueno, él todo eso manifiesta al Ministerio Público. Él manifiesta que le reconoce al personal militar que le vendió el aparato, porque él se acercó a la casa del militar para comprar el aparato, y bueno, da todos esos detalles, y gracias a eso la policía puede llegar a este militar, que es hoy en día el principal sospechoso. Es decir, sí, él utilizó entonces el dinero. Sí, utilizó el dinero que encontró abierto en la cuenta del teléfono que él había comprado.